principal en la vida es adquirir sabiduría. Entonces, hay personas que parecen ser sabias, pero sus actitudes reflejan su insensatez o necedad. Para el creyente, la sabiduría es Cristo. ¿Entiende? Nuestra sabiduría como creyentes es Cristo. Él es todo. La sabiduría te ayudará a tener propósitos firmes, a tener fruto espiritual, a influenciar en otras personas, a vivir en la libertad financiera, a ser personas productivas, a desarrollar el liderazgo correctamente y a obtener todo el favor de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por todo, por estas bellas oportunidades que nos da de podernos congregar, de estar en la presencia del Señor. Y vamos a abrir las Escrituras en Proverbios. Lo hacemos en el capítulo 4, versículo 7, y luego leemos capítulo 1, 1 al 4. Proverbios, capítulo 4. Versículo 7. ¿Listo? Leo para ustedes, dice, Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, primeramente, sabiduría, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Pasemos al capítulo 1. Y leemos del 1 al 4. Leo. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y castigo, para entender las razones prudentes, para recibir el castigo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples astucia y a los mansos, a los mozos, inteligencia y consejo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Que nos enseñe, nos hable y que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es eficaz. Creemos en ella, Señor, y creemos en las promesas, en esa palabra inspirada y preservada por ti, Señor. Te damos gracias porque a través de tus palabras tú nos corriges, tú nos enseñas, reprende, exhorta, reargulle, Señor. Y también el Espíritu Santo es el que hace que podamos entender tu palabra. Así que tu pueblo, tu iglesia, los que estamos aquí presentes, podamos ser bendecidos física, espiritualmente, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema lo he titulado de ahí del capítulo 4, versículo 7, lo principal en la vida es adquirir sabiduría. Es lo principal. Un resumen de instrucción moral y espiritual. Mira, cuando usted estudia Proverbios, se va a dar de cuenta de cómo hay una cantidad de enseñanzas, de instrucciones para nosotros vivir la vida moral que Dios quiere. La vida moral que Dios quiere. Bajo unos principios y unos valores bíblicos que están diseñados y fueron entregados para que el hombre también le sirva a Dios espiritualmente. También nos sirve para capacitarnos de cómo vivir sabiamente con Dios, con otros y con nosotros mismos. Por eso es necesario adquirir ante todo, lo principal en la vida es sabiduría. Pero vamos a seguir hasta llegar qué es sabiduría. Proverbios ofrece una instrucción para cada asunto de la vida. Si nosotros nos pusiéramos a mirar todos los asuntos que hay en cada persona, todo problema, todo lo que sucede en su vida, en Proverbios hay solución. Hay preguntas y hay respuestas.
hay principios, hay valores. Cómo vivir una ética conforme a lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces, vuelvo y reitero, Proverbios ofrece una instrucción para cada asunto de la vida como pecado. Si usted busca sobre el pecado, lo va a encontrar en Proverbios. Las consecuencias y el no aceptar las advertencias sobre el pecado. Encuentra sobre la bondad, la generosidad, la importancia de ser bondadosos, de ser generosos con las demás personas en diferentes formas. También habla sobre las riquezas, de la necesidad de que Dios no es que no le quiera dar al hombre lo necesario, ni que el hombre tenga que ser, el ser humano, ser pobre a todo momento o otros ser ricos, sino de cómo ministrar los recursos que Dios le ha entregado al hombre desde Adán. Todos los recursos y todo lo que le sigue entregando, todas las formas de conseguir dinero que sean de acuerdo a lo legal. Entonces depende de la persona hacer sus riquezas. Hablando también de riquezas espirituales y otras. También encontramos sobre la lengua. Así como Santiago habla del tema de la lengua, también en Proverbios usted va a encontrar cómo controlar nuestra lengua. A veces en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de hablar y todas estas cosas necesitamos una corrección. Y la encontramos aquí en Proverbios. También encontramos sobre la justicia. Así como habla Romanos de siervos de justicia y siervos de injusticia, también en Proverbios encontramos hombres justos y hombres injustos. También nos habla de la familia. Cuando hablamos de la familia, cuando Proverbios habla de la familia, pues sabemos que ahí entra a formar parte los padres, los hijos y la disciplina. Eso es muy necesario. O sea, siempre que se lee Proverbios sobre la familia, no se puede dejar de que él mismo, el sabio, enseña de cómo se debe ministrar también disciplina en todo. Nos habla también sobre la venganza, problemas que han traído grandes consecuencias en su rebeldía al ser humano. Nos habla de pleitos, hasta dónde pueden llegar los pleitos de una persona con otras. Nos habla de la glotonería, como también nos habla del amor. Y también encontramos una gran advertencia sobre los amigos. ¿De qué clase de amigos tiene usted? ¿Con quién se relaciona? ¿Y qué influencia tienen ellos en usted o en mí? ¿Hasta dónde puede llegar la amistad a intervenir en la forma de vida de nosotros? Eso lo encontramos en Proverbios. También encontramos advertencias sobre la inmoralidad. Y eso también es importante porque aun siendo nosotros cristianos, podemos llegar a participar en cosas de inmoralidad o estarlas practicando. Y por último, también nos habla de la vida y muerte. Nos habla el libro de Proverbios. Entonces ahí vemos que el libro de Proverbios es como una biblioteca de diferentes libros para cada asunto de la vida. Me agrada a mí estudiar mucho lo que es el libro de los Romanos y este libro, porque es verdad que son una bendición. Continuando, miramos del capítulo 1, cuando usted estudia del capítulo 1 al capítulo 9, encontramos dos cosas importantes. Estos capítulos están centrados en la sabiduría. Casi en todos habla la palabra sabiduría, pero también nos muestra lo que es la insensatez y la necedad. O sea, nos muestra un contraste entre la sabiduría, la insensatez o necedad. Podríamos decirlo de otra manera, nos muestra dos tipos de personas, ¿no es cierto? Una persona que ha adquirido sabiduría, vive en sabiduría, practica la sabiduría, proclama la sabiduría. Y a una persona que rechaza la sabiduría y la corrección o la instrucción. A una persona necia,
insensata. Y ahí vemos dos tipos de personas. Vamos a irnos al versículo 1. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como lo dije al principio, el libro identifica al escritor, ¿no es cierto? En este primer versículo lo identifica y dice, Salomón, hijo de David, rey de Israel. Tanto David como su hijo tienen una gran historia en la Biblia y podemos aprender muchas cosas de ellos. Podemos aprender de sus buenas acciones, sus buenas conductas, sus buenos comportamientos, su relación con Dios, lo que hicieron para Dios, pero también podemos aprender de sus fallas, de sus defectos, de sus problemas, de sus dificultades, para nosotros no hacer lo mismo, sino más bien hacer lo que es correcto. Entonces, son personajes muy importantes ahí. Bueno, entonces, leemos del 2 al 4. Voy a volverlo a leer del 2 al 4. Dice, para entender sabiduría y castigo, para entender las razones prudentes, para recibir el castigo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples astucia y a los mozos inteligencia y consejo. Del 2 al 4 vamos a encontrar una serie de oraciones, frases o partículas de enseñanza muy importantes aplicables a nuestra vida y que debemos de tenerlas muy en cuenta. Son importantes para entender lo que es responsabilidades y aplicar principios y valores bíblicos en las relaciones humanas. ¿Sí sabe usted que la sociedad está en un gran declive moral? La sociedad se está desintegrando desde hace mucho, desde allá, desde el principio de Adán y Eva, cuando entró el pecado al mundo y por el pecado vino la muerte y vienen las consecuencias del pecado trayendo rebeldía, desobediencia en las personas. Entonces, debemos de tener muy en cuenta que Proverbios nos da y nos enseña la importancia de entender nuestras responsabilidades delante de Dios a nivel personal y a nivel de entorno. O sea, usted es responsable en su empresa, en su preparación académica, en todas las cosas debe aplicar esos principios, porque lo que ha destruido la humanidad es eso. Antiguamente se hablaba mucho de las relaciones humanas. En las escuelas una materia muy importante que se enseñó durante muchos años fue el tema de la urbanidad. Y cuando se nos enseñaba el tema de la urbanidad, lo primero que se enseñaba era respetar a las personas, a ser prudentes, a ser sensatos, a ser personas inteligentes. Se nos enseñaba unos valores que al practicarlos nos unía. Y yo me acuerdo, muy joven y muchos años atrás, como las vecindades, ¿no es cierto? Se unían, hacían labores cívicas, labores sociales, se ayudaban los unos a los otros, se cuidaban unos a los otros. No será muy fácil relacionarnos con las personas, no será muy fácil formar grupos y compartir historias. Hoy en día no, hoy en día parece que el individualismo ha cogido una gran fuerza, cada uno por su lado, cada uno vive su vida y ya no hay eso. Pero aún así, Proverbios no deja de enseñar de que hay unos principios básicos, unos valores que debemos aplicarlos para nosotros tener unas buenas relaciones humanas y más como creyentes y como iglesia, que tenemos que relacionarnos con muchos tipos de personas. Entonces esto nos va a servir bastante. Ahora, otra parte que encontramos, mire, en este texto dice, si usted lo lee el versículo 2, dice,
para entender sabiduría y castigo. Es una parte del texto. Para entender sabiduría y castigo. Lo principal en la vida es que adquirir sabiduría. Pero ahora hágase la pregunta, ¿qué sería sabiduría? Hay muchas formas de diferir o definir qué es sabiduría. Pues la mía es que es la habilidad y el entendimiento para vivir sabiamente y correctamente con Dios, con otros y también con nosotros mismos. La sabiduría es importante porque adquirirla para conocer más a Dios, conocer más al Dios el Padre, al Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, conocer más de sus propósitos, de sus planes, conocer sus características, conocer su pensamiento, su forma de vida. Y algo más importante de adquirir sabiduría para vivir sabiamente con Dios es que podemos aprender a ver cómo Dios está accionando en nuestra historia, en nuestra vida, en la parte de atrás, en nuestro entorno, en todo. Pero para eso necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría debe venir de lo alto. Y para con los otros, o sea, las demás personas, es que adquirir sabiduría es lo que nos hace a nosotros, digámoslo de esta manera, la sabiduría nos enseña a ser influyentes, a tener influencias por medio del respeto que la misma sabiduría nos da, ser influyentes, tener esa capacidad de que lo que hemos aprendido de esa sabiduría lo puedan ver en nosotros como algo desconocido pero necesario. Y para con nosotros mismos también, porque como humanos a veces no nos entendemos, no nos comprendemos, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades. Hay cosas que no nos atrevemos a contarlas, a veces no buscamos consejo, podemos hacerlo, pero no lo hacemos. A veces no buscamos la ayuda que necesitamos en los momentos en que estamos en esa lucha personal entre nosotros mismos. Pero entonces si buscamos esa sabiduría, si adquirimos esa sabiduría, entonces ella nos va a guiar, nos va a ayudar. Y recuerden que la sabiduría fue personificada en Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Eso lo miramos más adelante. Entonces, mi hermano, es importante adquirir sabiduría, que es la habilidad para vivir sabiamente, correctamente con Dios, con otros y con nosotros mismos. Es importante. Es importante. Ahora, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué sería lo principal de esto? Es aprender a utilizar el conocimiento correctamente. Porque yo puedo saber mucho, puedo tener un vasto conocimiento, puedo saber muchas cosas, pero si no uso ese conocimiento correctamente, de nada sirve. Yo puedo decir soy sabio, pero el conocimiento debe ser bien usado para que así mismo nuestra sabiduría sea bien clara. Bueno, otras cosas. Hay personas que parecen ser sabias, ¿no es cierto? ¿No ha visto usted personas que uno se admira? Yo soy uno que me admiro de personas de que tienen una sabiduría tremenda para las cosas. Pero recordemos que hay que adquirir sabiduría de lo alto, porque está la sabiduría terrenal y diabólica. Entonces hay personas que parecen ser sabias, pero sus actitudes reflejan su insensatez o necedad. Me acuerdo hace mucho tiempo, viajaba y entonces me tocó irme al lado de un universitario y emprendimos una conversa. Y verdad que él se pone a hablar sobre la evolución, ¿no es cierto? Y sabía bastante, o sea, según en su conocimiento parecía un hombre muy sabio, muy inteligente. ¿No? Pero cuando tuve la oportunidad y le empecé a hablar del Evangelio, de lo que la Biblia daba a entender sobre
el ser humano, de dónde viene y hacia dónde va, entonces cambió su actitud, reflejó lo contrario, mostró su insensatez, su incoherencia. Entonces ahí podemos ver, para que no nos equivoquemos. Pueden parecer muy sabias, pero con sus actitudes reflejan su insensatez o necedad. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 1:30. Hay un hermano que lo busque. 1 Corintios 1:30. ¿Qué dice? De él, empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Amén. Bueno, ¿qué nos puede enseñar este versículo? Nos enseña que para el creyente la sabiduría es Cristo. ¿Entiende? Nuestra sabiduría como creyentes es Cristo. Él es todo. Él es todo. De Él podemos aprender a vivir toda la parte moral, lo espiritual, todo lo que tenga que ver como personas que formamos una sociedad y que tenemos que vivir entre sí con diferentes ideas, creencias y pensamientos. Entonces, nuestra sabiduría es Cristo. Si usted lee el capítulo 8 de Proverbios, se da cuenta desde que el principio dice, yo estaba allí, yo hice esto, cuando lo otro. Habla de la sabiduría de una manera muy especial. Entonces, nuestra sabiduría es Cristo. O sea que esto implica que conocer, entender y adquirir sabiduría es conocer a Cristo. Por eso es sabiduría de lo alto, de allá del lugar sublime de Dios, del trono. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Y para obtenerla, para adquirirla, es que nosotros tenemos que cada día conocer a nuestro Dios, conocer a Jesucristo en quien hemos creído, acercarnos más a Él, tener una mejor relación con Él, un mejor compañerismo con Él, buscar tener una entrega total a Él para que Él obre en nosotros y a través de Él, de su ejemplo, de ser un modelo, pues nosotros también lleguemos a ser personas que mostremos que Cristo es nuestra sabiduría. Tenemos un ejemplo. Salomón. Miremos lo que dice 1 Reyes 3:9. Ese es un ejemplo muy bonito. 1 Reyes 3:9. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. 1 Reyes, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Amén. El propósito digámoslo de esta manera, es una bendición y es un ejemplo muy grande que Salomón, siendo joven y que iba a gobernar el pueblo de Israel, que no eran 4 o 5 personas, sino que era mucha gente, y que Salomón pues venía de una familia importante, pues su papá, imagínese, un hombre muy reconocido en sus tiempos, rey de Israel. Y como este joven no se dejó vencer por la corriente de su tiempo, en su juventud, y cuando él fue llamado, fue escogido, le tocó, y hubo un ofrecimiento que le hizo Dios a él, ¿qué quiere que le dé? Y lo más bonito de este joven es pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque iba a gobernar un pueblo grande y un pueblo de diferentes formas de pensar, de decir y de hacer. Iba a confrontar muchas cosas y no solamente tenía que guiar al pueblo en el sentido material o organizacional, no, sino también en el sentido espiritual.
en que ellos pudieran cumplir la ley, en que ellos pudieran cumplir los estatutos, los mandamientos, o sea, en su parte espiritual, en su religión. Pero él pidió sabiduría. Y no solamente pidió sabiduría para guiar al pueblo. Dice, mire el texto. Y dice, da pues a tu siervo corazón dócil. O sea, la sabiduría hace que tengamos un corazón dócil. O sea, sensible. Lo que quería Salomón era, como dicen por ahí, poderse poner por momentos en zapatos de otro. Si usted mira un ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no es cierto? Nosotros nos da tristeza, nos angustia, nos preocupamos tal vez, oramos y muchas cosas, pero es muy diferente si estuviéramos allá propiamente o nos hubiera pasado a nosotros. Pongámosle una familiar de una señora de trabajo. Ella cuenta que de conocidos de ellos murieron 5 de una, 4, su familia completa en una casa, y a las 3 casas también murió otra familiar, quedó sola ella, sin su familia. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos tener un corazón dócil, corazón sabio, inteligente, para mirar lo que está sucediendo a los demás, los problemas de la vida, y poder aprender de ellos, a buscar soluciones y poder tomar buenas decisiones también. Eso hace o hizo que Salomón tuviera un corazón dócil. Y esto fue cuando Dios le dijo que qué quería. Y si miramos en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y el temor de Jehová está en qué? En guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos, sus enseñanzas, en aceptar las advertencias que se nos hace de no querer adquirir sabiduría. Y Eclesiastés capítulo 13, 12-13 dice que esto, o sea, el adquirir sabiduría, eso hace a nosotros personas importantes, y dice que es el todo del hombre. Imagínense, es el todo. Ser sabio, ser inteligente, eso es el todo de nosotros. Por eso cada día es importante meditar, escudriñar, estudiar las escrituras, aprender de ellas, indagar, averiguar, investigar. Y no solo eso, sino mirar qué podemos aplicar a nuestras vidas, qué podemos aplicar, qué podemos aprender, qué podemos cambiar. Y eso nos está llevando a ser sabios. Otra parte B del texto del versículo 2, para entender las razones prudentes. La sabiduría es necesaria para entender la instrucción o doctrina, que traducido sería corregir o disciplinar. Oiga, qué importante es eso. La sabiduría es necesaria para entender la instrucción en la doctrina. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y comenzamos el Evangelio, veníamos de vidas muy diferentes, desordenadas, con problemas de toda clase, con incredulidad, con dudas, ¿no es cierto? Pero a través de ser instruidos, de ser doctrinados, de que nos enseñaron a través de las Escrituras, esto nos ayudó ¿a qué? A alcanzar disciplina. Ahora somos diferentes. Tenemos una disciplina en que un ejemplo, el que era borracho, pues se disciplinó porque fue dejando esa parte. Y así, entonces fue obteniendo disciplina. Y también castigo, porque nosotros a veces necesitamos es estrellarnos. Necesitamos es que lleguen las cosas a la vida
los momentos difíciles, críticos, para de pronto entender, para de pronto comprender la necesidad de buscar a Dios. Entonces, eso es lo que hace la sabiduría, instruirnos, doctrinarnos, que es castigar, disciplinar o ordenar. ¿Qué dice Proverbios 13:14? Ya aquí voy terminando. A ver, 13:24, perdón. (13:14) de Proverbios. 13:24, perdón. Capítulo 13, versículo 24. ¿Qué dice? El que tiene castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama madruga a castigar. Ha sido un texto muy discutido, ¿no es cierto? Muy debatido, y más ahora en que se dice que los hijos no se pueden castigar porque los mismos hijos lo enuncian o otras personas. Pero hay que entender es esto. ¿Cuál es mi punto de vista aquí en esta parte? Desde mi punto de vista, madrugar a castigar sería corregir, disciplinar con prudencia y sabiduría de lo alto. Eso es lo que se debe hacer. Y eso es lo que todo se debe hacer con los hijos. ¿No es cierto? La Biblia dice en algunas partes que hay que castigar con vara de hierro y todas estas cosas, ¿no? Pero no. Yo creo que lo principal es que madrugar a castigar es corregir, disciplinar con prudencia y sabiduría de lo alto a nuestros hijos. Eso es. Es lógico que si usted los va a castigar en un sentido humano o a nuestras maneras, tenemos problemas hoy en día con la ley. Pero sí lo podemos hacer así, con sabiduría de lo alto, por medio de principios y valores bíblicos en su debido tiempo. Así es que hacerlo. ¿Sabe por qué hoy en día es tan difícil ya enderezar un hijo a veces, o una hija, como sea, o a la persona que sea? Es porque no se corrigió desde el principio. No hubo un debido tiempo en el momento en que se necesitaba corregir, disciplinar, no se hizo. En el momento que se necesitaba instruir, no se hizo. Y aún sucede todavía. Y aún nosotros, como mayores, a veces no somos corregidos en el momento necesario, en el debido tiempo. Y eso es lo que a veces pasa el tiempo, y cuando se va ya a hacer esa reprensión, digámoslo, o sea, esa corrección, ya es tarde, ya es difícil, aunque se puede lograr con la ayuda de Dios. Entonces, debemos de tener muy en cuenta eso. En el versículo que leí al principio, Proverbios 4:7, encontramos dos cosas, dos principios importantes, que es adquirir sabiduría e inteligencia. O sea que si buscamos la sabiduría de lo alto, que nuestra sabiduría como creyentes es Cristo, entonces eso nos va a llevar a ser personas inteligentes. Inteligentes. Pero necesitamos unas fuentes. ¿Dónde buscamos? ¿De qué otras fuentes podemos buscar sabiduría nosotros, los creyentes o las personas? Hay 4 fuentes de sabiduría. Un día las voy a enseñar una por una. Hay 4 fuentes. La primera es Dios, que da sabiduría. Él es el primero. Es una fuente importante. Dios nos da sabiduría. Por eso hay que fortalecer nuestra relación con Él. Por eso es que hay que meternos más con su palabra, porque Él es el que nos da la sabiduría. ¿En quién más? Otra fuente son hombres sabios. ¿Hay hombres sabios? Claro que sí. Hay hombres que lo admiran, hombres espirituales, personas que aman a Dios de verdad. Han aprendido los años, el transcurrir de sus ministerios, a transcurrir de su vida cristiana, han aprendido sabiduría. Y nosotros, cuando encontremos personas así, sabias, podíamos aprender de ellas, adquirir sabiduría de ellas.
confiar en ellas, preguntarles a ellas, mirar lo que han alcanzado por eso. Es como hablando de la fe. Nosotros podemos imitar la fe de muchas personas, así como imitamos la fe en Cristo Jesús. Entonces, imitar las cosas buenas. Hay hombres sabios, muy inteligentes, en que uno realmente puede confiar en ellos. Y también otra es las reprensiones de la vida. Cuando nosotros nos suceden tantas cosas en la vida o nos han sucedido, se nos ha marcado la vida, hemos vivido problemas, dificultades y ahora mucho más, en que se vive en un mundo de tensión, en un mundo de desesperación, de un mundo que presiona por toda parte, donde hay solamente un bombardeo de cosas que vienen y que van a suceder y que esto y lo otro. Y todo lo que sucede a través de esas reprensiones también podemos llegar a ser sabios y a ver la necesidad de buscar la sabiduría, las reprensiones de la vida. ¿Sí sabe que muchas personas han cambiado a través de eso? No les ha valido nada, pero cuando se estrellan fuertemente, entonces ven la necesidad de buscar la sabiduría, de buscar a Dios, que es el que la da. Y por último, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es así que está importante. Les recomiendo que lean el capítulo 8 de Proverbios. Entonces, ¿qué podemos obtener? Estas cosas te ayudarán. La sabiduría te ayudará a tener varios beneficios, a tener propósitos firmes, a tener fruto espiritual, a influenciar con lo que has aprendido de la sabiduría en otras personas, a vivir en la libertad financiera, a ser personas productivas. Qué importante, a desarrollar el liderazgo correctamente y a obtener todo el favor de Dios. Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, que sea de bendición para todas las personas que lo escucharon hoy, que las puedan escuchar, Señor, que podamos compartirlas. Y gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.